Aquí en Buenos Días Perú, gracias al material didáctico y al contenido que Sebastián, el del mapa, Sebastián Chumbe, está nuevamente esta mañana con nosotros, comparte esta mañana cómo ha avanzado Rusia en territorio ucraniano, cuál es la estrategia. Se hablaba muchísimo de un corredor en los últimos días, aquí lo adelantamos, pero hoy tenemos información que actualizar con Sebastián, a quien le agradecemos por estar hoy. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias y encantado nuevamente de estar aquí. Y aquí tenemos el mapa de los avances de las tropas rusas en Ucrania, ¿no? Como podemos ver, todo el territorio que está sombreado de rosado son los territorios que ya viene ocupando Rusia. Como habíamos mencionado en la edición pasada, los rusos están intentando primero cubrir toda la cantidad, la mayor cantidad portuaria posible, ¿no? Porque el tema de tener el control de los puertos es una manera de sofocar la economía y el abastecimiento de Ucrania. El último puerto en la zona oriental del país que sigue resistiendo es Mariupol, ¿no? En donde incluso ya tenemos noticias de que han bombardeado un hospital de niños. Es decir, acá es muy curioso porque muchos analistas están de acuerdo con que estos ataques a objetivos civiles ya son más que todo para seguir desmoralizando la población ucraniana, porque la verdad no se esperaban que esta guerra pudiese durar tanto. O sea, debido a la gran diferencia entre el poderío militar de Rusia, estamos hablando de la segunda mayor potencia militar del mundo después de Estados Unidos, no se esperaban que pudiese resistir tanto, ¿no? Y también es un tema de que el pueblo ucraniano sigue resistiendo, siguen llegando más y más voluntarios, incluso ya se habla de voluntarios extranjeros, ¿no? que han venido y que los han entrevistado y les han dicho, ¿no? O sea, ahora, la zona esta del corredor de Mariupol es estratégica incluso para el mismo ejército ruso porque le permite tener un corredor terrestre para conectarlo con la península de Crimea, que como sabemos está tomada por los rusos desde el año 2014, ¿no? Y que le va a permitir tener un acceso por tierra también al Mar Negro. Exacto, ¿no? Acá tenemos la península de Crimea. Sebas. Sí, la península de Crimea, que como bien dices, desde 2014, mediante un referéndum, se ha anexado oficialmente al territorio de Rusia de facto, aunque no sea reconocido internacionalmente. Y de esta manera, ya de tener el control de Mariupol, tendríamos un corredor directo que lo conecte con las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que el presidente Putin ya bien ha declarado que para el alto al fuego está pidiendo que se reconozca la independencia de estos dos países y que de esta manera tendríamos ya todo un corredor, ¿no? Hasta Crimea. Claro, y lo que se está creando ahí finalmente es, para ponerlo en términos un poco más coloquiales, una suerte de colchón, ¿no? Que le permita a Rusia tener un espacio, pues, a salvo, ¿no? Que le permita, además, protegerse ante la probabilidad de que Ucrania no solo se una a la Unión Europea, sino también forme parte de la OTAN, que es uno de los mayores temores que tiene Rusia. Claro, pero en sí el presidente Putin también ha declarado que Ucrania, para el alto al fuego, debe mostrar una política de neutralidad y firmar un acuerdo en el cual no se vaya a unir ni a la OTAN ni a la Unión Europea, que en realidad hubiese sido lo ideal para evitar esta guerra, ¿no? Que se quede como una zona colchón, como un país neutral, pero que por cuestiones políticas no ha ocurrido de esta manera. Claro, ahora va más allá, porque lo que Putin exige es que Ucrania modifique su constitución para que digan que nunca se va a unir a la OTAN o a la Unión Europea. Y de hecho, justamente eso, ¿no? Porque hasta antes del inicio de la guerra, el presidente Zelensky ya había incluido dentro de la constitución de que era un objetivo, una parte de la agenda del gobierno que Ucrania se una a la OTAN. Tenemos otro mapa que Sebastián ha traído hoy para poder seguir hablando del tema, pero, a ver, la última edición. Ahí está. ¿Cuáles son las restricciones de Rusia, las sanciones en todo caso, ¿no? Claro, aquí quisiera hablar un poco acerca de las consecuencias que ya va teniendo la guerra, ¿no? Que ya va teniendo consecuencias decisivas, sobre todo para Rusia. Primero, bueno, ya todos conocemos las sanciones económicas que se han venido dando y la principal de ellas ha sido la restricción de Rusia al sistema SWIFT, que es el sistema de transferencias interbancarias internacionales. Después también ha sido expulsado del Consejo Europeo, que es el Consejo de Cooperación dentro de los países y que están incluidos todos los países europeos, salvo Rusia, bueno, ahora que ha sido expulsado, y Bielorrusia, casualmente, ¿no? Que es su principal aliado, ¿no? Que se dice que por ahí fue que comenzó a avanzar y a ganar terreno Rusia. Sí, también ha habido avances desde Bielorrusia, que también tiene frontera con Ucrania. Sí. También tenemos consecuencias deportivas, ¿no? Todos sabemos que Rusia ya estaba esperando el repechaje para clasificar a la Copa Mundial de Qatar 2022 y han sido expulsados.
Bueno, y por sobre esto, la pérdida humana. Y de verdad son desgarradoras las imágenes que estamos viendo en los últimos días. Ayer atacaron un hospital precisamente en Ucrania. Y conforme van pasando los días se van registrando más situaciones que hay que condenar y lamentar. Así es. Y ahora hay que explicar un poco el contexto de cómo nace todo esto, ¿no? Porque los expertos, Sebastián, y tú lo sabrás mejor que yo, se habla de una rusificación, ¿no? Porque este conflicto, digamos, de manera más concreta y más reciente, ha empezado en el 2014, en verdad tiene larga data, ¿no? Desde la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Sí, si podemos pasar al mapa anterior para explicar esto. Al mapa anterior. El primer mapa. Al primer mapa que estábamos antes. Sí, aquí como les comentaba, este es el río Dnieper. Todos los territorios al este del río Dnieper están poblados por minorías considerables de rusos étnicos, ¿no? Es decir, gente que habla ruso y se siente más identificada con la cultura rusa que con la cultura ucraniana, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Crimea, en el cual ya el 80% de la población era rusa. Ahora hay un dato curioso acerca de Crimea que se los comento, que es que Crimea originalmente no era ni rusa ni ucraniana, sino que era tártara. Y en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el entonces jefe de la Unión Soviética, Stalin, realiza el exilio masivo de los tártaros de Crimea a las estepas de Asia Central por un tema de que supuestamente habían colaborado con el régimen nazi. En ese entonces estamos hablando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando se inicia la movilización masiva de rusos étnicos. Y es algo parecido con lo que ha pasado en las zonas al este del río Dnieper. Es decir, se ha venido dando un proceso de rusificación de estas áreas. Y ahora es cuando Putin viene a decir algunas de estas declaraciones, ¿no? Como que Ucrania nunca existió, siempre fue parte de... Porque dentro de la historia ucraniana ellos también tienen su propia historia. Ellos tuvieron un estado propio que... Entonces, no sé, que le vengan a decir que nunca existió, de repente es un tema demagogo, ¿no? Por así decirlo. Claro, ahora, esto implica, de hecho, a otros países que tarde o temprano van a terminar involucrándose también de una manera probablemente más indirecta en este conflicto que por este momento no implica más directamente a Rusia y a Ucrania, ¿no? Países que se involucren en la guerra. Bueno, así es. A la fecha no es que la OTAN haya declarado abiertamente que vaya a intervenir. Y la verdad, de intervenir sería un poco riesgoso, creo yo, ¿no? Porque claro. Sería una escalada de esta guerra y que salpique hacia otros escenarios internacionales, porque recordemos que, como ya hemos visto en otras ediciones, sí, ya hay alianzas previamente formadas en varios escenarios geopolíticos del mundo, ¿no? En Medio Oriente, que tenemos Irán, que es aliado de Rusia, y Arabia Saudita, aliado de Vamos a hablar Estados de Unidos, eso. y eso vamos a hablar en un rato. O China incluso, ¿no? Que también tiene un tema pendiente con Taiwán. En la península de Corea también tenemos otro. Entonces, para mí es un poco peligroso que haya intervenciones extranjeras. Claro. Entonces, por eso creo yo que Europa se está limitando con sanciones económicas que, como hemos visto, tampoco es que hayan afectado tanto a Rusia, porque también son contraproducentes para ellos mismos, porque ellos también dependen de Rusia, tienen una dependencia energética. Hay países como, por ejemplo, Finlandia, que dependen hasta en un 90% del gas ruso. Entonces, como deportar todo de frente es complicado. Y que aún así Finlandia se ha animado a mandar ayuda militar, bueno, desde el punto de vista armamentístico, por lo menos a Ucrania, ¿no? Ha decidido no involucrarse definitivamente porque es fronterizo, ¿no?, con Rusia, y evidentemente hay también temas pendientes ahí en la zona de Finlandia, pero han mandado una serie de armamentos a Ucrania ya. Sí. Y eso evidentemente ya le quita la neutralidad a este país. Claro, porque justo Suecia y Finlandia son dos países que no son parte de la OTAN, pero que justamente con estos acontecimientos han decidido iniciar diálogos con la OTAN para un tema de repente de una futura adhesión, que es justamente el escenario contraproducente al que quería Rusia. De repente si podemos pasar acá a la siguiente lámina para justo explicar eso, que ya que estamos hablando de Finlandia, acá. Ahí está. Sí, aquí está, ¿no? Esos son los posibles cambios geopolíticos, porque con respecto a la Unión Europea, Georgia y Moldavia ya son dos países que han iniciado sus procesos para adherirse a la Unión Europea, y casualmente son dos países que también formaron parte de la Unión Soviética, lo cual, como decía, es algo bastante contraproducente para el objetivo que tenía Rusia, que era justamente tratar de evitar una... Suecia y Finlandia han activado los acuerdos de defensa con la Unión Europea. En cuanto a la OTAN, también tenemos el caso de Kosovo, que es un estado con reconocimiento limitado, que es reclamado por Serbia,
y que también ante la situación ha iniciado sus negociaciones para el ingreso a la OTAN. Y ahí también recordemos que es una guerra que tampoco ocurrió hace mucho, ¿no? En el 2008, la guerra del Kosovo, se independizó de Serbia con el apoyo de la OTAN. Y actualmente también Serbia es un aliado estratégico de Rusia, Sí. uno de los pocos países europeos que no pertenecen a la OTAN y a la Unión Europea. Ahora queremos seguir avanzando con la información. Hace unos días, cuando nos acompañaste, estábamos hablando también de la situación de Taiwán. Pero ahora hay un escenario que no puede pasar desapercibido porque de larga data es sus pésimas relaciones entre Irán y Arabia Saudita. ¿Lo tenemos más adelante? Ahí está. Sí, Vamos a en el siguiente colocarlo. mapa. Ahora sí. Aquí está. Mira, este es un escenario... ¿Cuáles son las claves? Porque es importante. ¿Cuáles son las claves para entender este conflicto? Lo primero que tenemos que entender acá es que Irán y Arabia Saudita son las dos principales potencias del Islam. Es decir, el Islam es la segunda religión mayoritaria después del cristianismo, y así como los cristianos tenemos diferentes vertientes, ¿no? El protestantismo y el catolicismo, o los ortodoxos. Pero acá Irán también. es chiita. Acá, exacto. Arabia Saudita es la potencia principal del sunismo, e Irán del chiismo. Y así como en el pasado, en el cristianismo, también existieron guerras entre protestantes y católicos, como por ejemplo la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, aquí tenemos una guerra fría que se vive entre las dos principales potencias, que inició por un tema religioso, sí, pero con el tiempo ya se viró también en un tema económico y político, porque recordemos que aquí estamos en el Golfo Pérsico. Esa es una de las zonas con mayores cantidades de reserva de petróleo, y ambas son potencias petroleras. Petroleras, exacto. Y el punto de inflexión ocurre en el 79. No sé si recordarán acerca de la revolución iraní, porque Así hasta es. antes de esto, Irán era un país abierto al mundo. Entonces ocurre una revolución en la cual derrocan a la entonces monarquía y se instaura una teocracia absolutista, donde el líder supremo es el ayatolá, es decir, la máxima autoridad del Islam chiita. Y hasta el día de hoy se mantiene así. Ha vuelto a ser un país sumamente conservador, al igual que Arabia Saudita. Entonces ahí es lo curioso, ¿no? Porque uno dice, si son países musulmanes, ultraconservadores y dictaduras, ¿por qué se llevan mal? Justamente que inició todo por un tema religioso, ya se viró en un tema económico por el tema del petróleo y en un tema geopolítico porque hablamos de bastantes guerras proxies que han ocurrido en la región. Claro, y ojo que aquí hay involucrados evidentemente también intereses occidentales e intereses rusos. Exacto, ¿no? porque Arabia Saudita es uno de los principales aliados de Estados Unidos e Irán lo es de Rusia. Y de hecho ya la guerra próxima más conocida fue la guerra de Siria, que está acá. Y que como todos sabemos, Rusia e Irán apoyaron al régimen de Bashar al-Assad. Y que resulta que uno de los conflictos, uno de los motivos de la guerra también tuvo una connotación religiosa, porque el presidente al-Assad es chiita, pero el país es de mayoría sunita. Entonces Arabia Saudita apoyó a los rebeldes con Estados Unidos. Ese es uno de los conflictos, y el otro ocurrió en Yemen, que es un país que me imagino que no suena mucho, pero es el país más pobre y más violento de la península arábiga, porque todos estos países acá son todos bastante ricos por el petróleo. Yemen es el único país que es considerado un estado fallido, se encuentra en una guerra civil desde el 2014 y Arabia Saudita ha intervenido directamente en favor de los rebeldes hutíes, que son de confesión chiita y que son apoyados en teoría por Irán, aunque este gobierno lo niegue. Claro, y ahora, hay algo importante, Sebastián, que recalcar en todo esto, y es el impacto que va a tener todo esto en la producción de crudo. Hemos visto cómo el petróleo ha subido de manera tremenda, ha alcanzado hasta $140 el precio del barril, y estos países, como ya lo hemos mencionado, son países que pertenecen a la OPEP y son dos de los países con la mayor cantidad de producción petrolera en el Golfo Pérsico, ¿no? Evidentemente esto va a hacer en algún momento que incremente aún más, o por lo menos aparezca la probabilidad de que incremente aún más el precio de los hidrocarburos. Sí, exacto. Es algo que hemos venido viendo y que no solamente al final de cuentas va a subir el precio de la gasolina, sino que cuando sube el precio de combustible, sube el precio de todo, ¿no? Porque todo lo que es transportado, ya sea vía aérea, marítima o terrestre, va a hacer que incrementen los precios de los alimentos. También, por ejemplo, el precio del trigo sube en Europa, entonces sube aquí y creo que ya estamos viendo los efectos, ¿no? En el día a día vemos que todo sigue subiendo de precio. Claro, y está el dato de que Ucrania y Rusia producen el 30% del trigo mundial, ¿no? No es poca cosa, es un tercio de lo que se produce y lo que se consume a nivel mundial. Exacto. Ahora, Sí. con todo lo que estamos señalando y este contexto, además,
Cabe la pregunta de si estaría próxima a avecinarse una guerra entre Irán y Arabia Saudita. Por ahora yo creo que no tan cercana, pero lo que podemos ver es que, justo como decíamos antes, ¿no? Si intervienen otros países, o sea, por historia ya sabemos que Claro. las guerras mundiales tienden a funcionar por un efecto dominó, es decir, si un país interviene, de repente por ahí otro interviene. Por ahora lo que tenemos claro es que no hay relaciones diplomáticas en Arabia Saudita e Irán desde el 2016, justamente por el asesinato de un clérigo chiita en Arabia Saudita. En Teherán quemaron la embajada de Arabia Saudita y desde ahí los países no tienen relaciones oficiales. Al no tener relaciones oficiales, en cualquier momento podría estallar una guerra, y acá también vemos en el mapa que ya dentro de la región cada país tiene sus respectivos aliados. El régimen de Bashar al-Assad, que prácticamente ganó la guerra en Siria junto con Irak, son aliados de Irán. Mientras Arabia Saudita tiene a Bahrein, tiene los Emiratos Árabes Unidos y a Egipto. Y aquí otra cosa que me gustaría también resaltar, tenemos el caso de Israel, que también es una potencia dentro de la región y que, como todos sabemos, es un país que no es reconocido internacionalmente por la mayoría de países árabes desde su creación en el 48 por el tema del conflicto con Palestina. Pero aún así, hemos visto que ha habido un mayor acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Por ejemplo, los Emiratos Árabes lo reconoció hace poco. Entonces, ahí vemos el siempre dicho, ¿no? De el enemigo de mi enemigo es tu amigo. Claro, y esto podría ayudarnos a entender un poco más y acercarnos un poquito más al mapa, Sebas, con el tema relacionado a por qué Estados Unidos ha decidido buscar a Venezuela, ¿no? Contra quien había establecido una serie de sanciones económicas, una serie de sanciones hacia sus dirigentes, y ahora se está acercando a él precisamente por la necesidad del petróleo. Venezuela también pertenece a la OPEP y también es uno de los países productores de petróleo que necesita, dicho sea de paso, Estados Unidos, donde el precio de sus combustibles también ha subido de manera exorbitante en los últimos 15 días. Sí, exacto. Esta es una noticia que también se ha venido dando, un acercamiento a Venezuela, porque recordemos que a este país lo tenía bajo una serie de sanciones económicas desde el inicio del régimen de Nicolás Maduro. Y de hecho, hasta el momento, Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea no reconocen al gobierno de Maduro, reconocen en su favor al gobierno de Juan Guaidó. Pero en realidad todos sabemos que de facto el que gobierna es el gobierno de Maduro. Entonces, sí, ese es un efecto que vemos directo de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque al estar subiendo los precios de los combustibles, estamos buscando nuevas maneras de solventar este déficit. Claro, y cuando hablamos evidentemente de todas estas sanciones económicas, no podemos dejar de mencionar todas las sanciones que hay sobre PDVSA. Incluso tiene cuentas congeladas en los Estados Unidos, ¿no? PDVSA es la compañía petrolera estatal venezolana, ¿no? Que tiene miles de millones de dólares congelados en los Estados Unidos, y que ahora que se están acercando los estadounidenses a Venezuela, probablemente el panorama pueda cambiar, ¿no? Y evidentemente eso también va a tener un impacto en otros países como por ejemplo Colombia, ¿no? Que ha mostrado su sorpresa por el acercamiento de Venezuela y Estados Unidos. Sí, y eso te digo que a mí me parece un tema sumamente complicado, hasta confuso, por el tema de que hasta hace poco el presidente Maduro ha declarado abiertamente que va a apoyar incluso militarmente a Rusia y ha sido uno de sus principales aliados. De hecho, tú ves que ya en Venezuela, en unos lugares turísticos, ya están todos en ruso, ¿no? O sea, como que leyendas en ruso porque ya son de facto su principal aliado. Así es. Y hasta incluso de que, por ejemplo, Venezuela ya reconoció la soberanía de Donetsk y Lugansk como países independientes, de la misma manera que lo hizo en Georgia, ¿no? El país que comentamos un rato, que algunos lo consideran como una Ucrania pequeña, ¿no? Porque en el 2008 también hubo un tema parecido, en el cual dos regiones separatistas se han autoproclamado como independientes. Es un caso no muy conocido, ¿no? Pero me gustaría mencionarlo justo por eso, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta que Venezuela políticamente ha sido aliado incondicional de Rusia, ¿no? Al dar este reconocimiento a estos dos países y ahora también a estas dos regiones separatistas en Ucrania. Bien, sin duda la información es bastante amplia, nos queda cortísimo el tiempo, Sebas, pero como siempre el compromiso de que puedas regresar para seguir aprendiendo de geopolítica, acercándonos también un poquito al contenido que tú haces a través de tus redes sociales. Te dije la última vez, trae tu cajita de preguntas de tus seguidores, que aquí vamos a resolverlas. Tus redes sociales, ¿dónde encuentran a Sebas? Sí, me pueden encontrar en YouTube como El Mapa de Sebas. Ahí estoy lanzando videos de manera interdiaria de política, geopolítica, historia y geografía. Y también mi cuenta personal de Instagram, Sebas el del Mapa, en donde
Claro. preguntas y respuestas para resolver todo tipo de dudas, ya sea de historia o de geopolítica. Y veo bastante interesados a tus seguidores haciendo las preguntas, y eso es importante, que cada vez queramos saber muchísimo más de cómo está la situación.